¿Alguna vez se ha preguntado por qué, cuanto más desea o necesita desesperadamente algo, más se aleja? ¿Por qué esa urgencia por un milagro parece ser la garantía de que el milagro nunca llegará? Usted visualiza, afirma, se esfuerza por sentir esa alegría futura o esa abundancia, y sin embargo, la cuenta bancaria sigue igual, la relación sigue estancada, o la paz simplemente no se materializa. La frustración que siente es válida, porque le han enseñado a usar la ley de la atracción desde su punto ciego más grande, la trampa de la carencia. Hoy debemos confrontar la verdad incómoda. Su deseo, cuando nace de la desesperación o de la falta de algo, es la señal más clara que usted está enviando al universo para pedir más carencia. El universo no responde a lo que usted dice o a las imágenes que ve por 5 minutos. El universo responde a lo que usted siente y practica el resto del día. Si su base emocional es la de la ausencia, usted está vibrando en la frecuencia de lo que no tiene, y esa es la única realidad que podrá manifestar. La ley de atracción es, en realidad, la ley de coherencia interna. Para manifestar, usted no solo debe desear, debe ser la versión de sí mismo que ya posee aquello que busca. Piense en esto como un trípode fundamental: pensamiento, emoción y acción. Si usted piensa en la abundancia, el deseo, pero su emoción es de miedo, ansiedad o vacío, la carencia, y sus acciones son de ahorro compulsivo basado en el pánico o la constante autodefensa, la supervivencia, el trípode colapsa inmediatamente. El sentimiento, la vibración real que emite, anula la intención consciente. Su verdadera frecuencia es el promedio ponderado y a menudo desequilibrado de estos 3 elementos. La coherencia no es una opción, es el motor que sincroniza su mundo interno con el externo. Mientras su mente consciente intenta atraer el éxito, su sistema límbico, el centro emocional y sus hábitos diarios están repeliéndolo. Lo que decimos no importa si la melodía de fondo de nuestro cuerpo es la de la escasez persistente. Esto nos lleva directamente al corazón de cómo opera su sistema neurológico, la neurociencia del enfoque. Su cerebro, constantemente bombardeado por billones de datos sensoriales, utiliza un mecanismo de filtrado masivo conocido como el sistema de activación reticular, SAR. El SAR es su filtro mental personal y determina qué porción de la realidad usted percibe como importante. Su SAR solo le permite percibir la información que usted considera relevante, aquella a la que le presta atención constante. Si usted está enfocado, consciente o inconscientemente, en la carencia y en lo que no funciona, su SAR le mostrará, con precisión quirúrgica, todas las evidencias en su entorno que confirman esa carencia, las deudas, las oportunidades que otros aprovecharon, la competencia que le supera, los obstáculos irremontables. Es como si usted le dijera a un potente motor de búsqueda: muéstrame por qué tengo razón al sentirme limitado, y el buscador le entregará miles de resultados válidos. La realidad objetiva no cambia. Lo que cambia es el flujo de información que su cerebro selecciona y procesa para usted. El paso crucial para cambiar la manifestación es reeducar al SAR, enfocando la atención no en la necesidad de obtener, sino en el estado de ser actual que ya refleja gratitud, suficiencia y plena capacidad. Pero este filtro neurológico opera sobre la base de un estado base. ¿Cuál es su frecuencia predeterminada? Cuando se levanta por la mañana o cuando se enfrenta a un desafío inesperado, su respuesta automática es de confianza, de expansión o es de defensa y contracción. Este estado base es el sedimento de años de programación inconsciente, lo que llamamos creencias limitantes. No estoy hablando de los pensamientos superficiales, sino de las premisas fundamentales grabadas en el subconsciente profundo. El dinero solo llega con gran sacrificio. No soy digno de un bienestar constante. Si tengo éxito, enfrentaré un castigo. Estas creencias son el suelo sobre el que crece toda manifestación. Si el suelo está contaminado por la indignidad o el miedo, por mucha agua de visualización y luz de afirmación que usted le ponga, la planta de su deseo no prosperará. La ley de la atracción no funciona como magia aleatoria. Funciona como un espejo que refleja, sin piedad,
su realidad interna más profunda. Si queremos cambiar la manifestación, primero debemos desenterrar y neutralizar esas programaciones inconscientes que mantienen la vibración de la escasez activa, incluso cuando conscientemente estamos pidiendo abundancia. Esto nos lleva directamente a la ley de coherencia interna. La manifestación no ocurre por la fuerza bruta del pensamiento positivo aislado. Ocurre por la alineación inquebrantable de tres pilares: el pensamiento, la emoción y la acción. Si usted piensa en la abundancia, pero siente la desesperación por la escasez, y sus acciones reflejan la pereza o la evitación del riesgo, su sistema está en profunda disonancia. La ley de atracción no responde a su pensamiento consciente que dice, quiero dinero. Responde a su frecuencia dominante que dice, siento que no soy suficiente o que no lo merezco. En esta ecuación tripartita, si el pensamiento y la emoción se contradicen, la emoción, que es vibración pura, siempre gana y anula la intención mental. La coherencia interna es la señal clara y sin interferencias que usted emite al universo. Si no hay armonía entre estos tres elementos, la señal es confusa y la ley de atracción se estanca, manifestando la confusión. Para lograr esta coherencia, debemos dominar nuestro estado base. La gente suele cometer el error de buscar picos emocionales de alta vibración, la euforia momentánea de una visualización poderosa, y luego volver inmediatamente a su default de baja energía o ansiedad. La ley de atracción no es sensible a sus picos esporádicos. Es un promedio ponderado de su vibración constante. Si su estado base, su frecuencia predeterminada cuando no está esforzándose activamente, es de 6/10, eso es lo que atraerá como media en su experiencia de vida. Calibrar el estado base significa practicar el estado de ser antes de que la evidencia física se manifieste. Es sentirse seguro, suficiente y próspero, ahora mismo, sin depender de condiciones externas o resultados. Aquí es donde la neurociencia se cruza nuevamente. Cuando usted mantiene una frecuencia estable de gratitud y suficiencia, el sistema de activación reticular, SAER, cambia su enfoque fundamental. Deja de buscar pruebas de peligro, carencia o sacrificio y comienza a filtrar oportunidades, recursos y personas que ya estaban ahí, pero que eran invisibles para su vieja frecuencia de escasez. El SAR es un buscador de evidencia que justifica y materializa el estado base que usted ha elegido sostener. Pero, ¿cómo accedemos y cambiamos esa programación inconsciente que fija el estado base bajo? La mayoría de las creencias limitantes no son el resultado de la lógica adulta, son la respuesta emocional de un niño a un evento pasado, una crítica, un abandono, una carencia experimentada. Identificar estas narrativas requiere un trabajo profundo de introspección honesta. Pregúntese, ¿de dónde proviene mi miedo al éxito? A menudo es el miedo al juicio o a la pérdida de la comunidad. ¿Qué historia grabada me cuento sobre el sacrificio y el valor personal? Desenterrar una creencia limitante es solo el primer paso. El verdadero trabajo de reprogramación es la sustitución de la narrativa vieja por una nueva premisa habilitante, practicada consistentemente a nivel emocional. No es efectivo repetir, soy rico, si el subconsciente grita, soy indigno. El poder reside en usar la emoción para reconstruir el sentimiento de valía y permitir que el pensamiento y la acción sigan esa nueva frecuencia establecida. La manifestación es simplemente la consecuencia inevitable de una vibración perfectamente coherente. La manifestación, siendo una consecuencia de la vibración, requiere lo que llamamos la ley de coherencia interna. Este es el punto crítico donde la mayoría de los intentos de manifestación fracasan. La coherencia interna exige que tres elementos trabajen al unísono: el pensamiento, lo que conscientemente decimos que queremos; la emoción, cómo nos sentimos realmente acerca de lograrlo; y la acción, lo que hacemos diariamente. Si su pensamiento dice, quiero prosperidad, pero su emoción es de envidia o miedo a la deuda, y su acción es evitar oportunidades por inseguridad o procrastinación, su frecuencia es incoherente. El universo, y más importante, su cerebro, recibe una señal mixta y se paraliza. Esta fricción interna crea una resistencia energética que anula cualquier deseo declarado. Usted no puede atraer riqueza desde un estado interno de miedo a la escasez. No puede atraer amor desde una vibración de indignidad. La incoherencia no permite que la energía fluya.
creando la sensación de estar estancado, luchando contra una fuerza invisible que es, en realidad, usted mismo. La neurociencia moderna nos muestra que esta coherencia no es mística, es física. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, y este campo es el verdadero transmisor de nuestra frecuencia base. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción están perfectamente alineados, por ejemplo, pensar «soy capaz», sentir gratitud por la capacidad y actuar con confianza, el ritmo cardíaco se vuelve matemáticamente armonioso. Este estado de coherencia cardíaca amplifica el campo, enviando una señal limpia y extremadamente poderosa a su sistema nervioso central y, crucialmente, al sistema de activación reticular, CAR. El SAR, respondiendo a esta señal poderosa y unificada, ya no busca información que valide la escasez o la duda. Se convierte en un imán eficiente que filtra y presenta los recursos, las sincronicidades y las personas que reflejan esa alta frecuencia. El cerebro no es un receptor pasivo de información externa. Es un constructor activo de realidad basado en la calidad y la coherencia de la señal interna que usted le provee. Es un principio de entrenamiento mental. Usted debe sostener el estado, y su neurología le traerá la prueba y la evidencia tangible. Sostener este estado base de alta frecuencia exige vigilancia constante y disciplina emocional. Es fácil caer en la trampa de la manifestación esporádica. Un día de visualización intensa seguido de 6 días de preocupación y victimización. La ley de atracción no responde al esfuerzo intenso y puntual, sino a la consistencia inquebrantable de la frecuencia. La fricción surge, invariablemente, cuando la creencia limitante, profundamente arraigada, resurge en momentos de estrés, fatiga o frente a un desafío inesperado. Estos momentos son la verdadera prueba de fuego de su coherencia. No son un fracaso, son una oportunidad para ejercer activamente la sustitución emocional. Cuando la vieja narrativa de indignidad o carencia intente tomar el control, su tarea no es luchar contra ella con pensamientos positivos forzados que se sienten falsos, sino cambiar el sentimiento subyacente. Pregúntese, si yo ya tuviera lo que deseo, ¿cómo me sentiría ahora en este preciso momento, lidiando con esta circunstancia menor? Luego, tome una microacción desde esa nueva sensación. La acción coherente es la prueba final de que ha cambiado la frecuencia. Si desea abundancia, no actúe desde la carencia, escondiendo, temiendo gastar, buscando atajos éticamente dudosos. Actúe desde la suficiencia, invirtiendo en usted mismo, dando valor, honrando su trabajo. Este compromiso diario, aunque parezca insignificante, es lo que consolida la nueva autopista neuronal de su frecuencia base. La clave no es desear, sino ser la vibración de lo que ya se ha recibido. Este estado de ser nos lleva directamente a la comprensión fundamental de la ley de coherencia interna. La manifestación efectiva requiere una alineación tridimensional perfecta: pensamiento, emoción y acción. El pensamiento es el mapa, la emoción es el motor de la realidad, y la acción es el puente físico hacia la manifestación. La incoherencia es el principal obstáculo. Cuando su pensamiento consciente declara «deseo prosperidad y libertad financiera», pero su emoción subyacente dice «soy incapaz de manejar grandes responsabilidades» o «el dinero corrompe», y su acción es evitar el riesgo o sabotear las oportunidades, usted está enviando una señal mixta y caótica. El universo, o más precisamente, su sistema de creencias subconsciente, siempre honrará la emoción y la acción dominante, no el pensamiento superficial o la afirmación forzada. La ley de atracción no atrae lo que usted quiere, sino lo que usted es en su estado vibratorio habitual. Aquí es donde interviene la neurociencia, confirmando la mecánica del filtro mental. Nuestro cerebro opera con un sofisticado mecanismo de selección conocido como el Sistema de Activación Reticular, SAR. Este es su filtro personal de la realidad. En un momento dado, el mundo exterior está inundado de billones de bits de información, oportunidades, peligros y posibilidades. El SAR, guiado directamente por sus creencias dominantes, sus miedos arraigados y, sobre todo, su frecuencia base, actúa como un portero estricto.
Solo permite que la información que es relevante y coherente con su estado interno pase al primer plano de su conciencia. Si usted mantiene una frecuencia base de carencia, duda o inseguridad crónica, su César filtrará activamente las oportunidades de abundancia, las soluciones obvias y las personas de apoyo, porque éstas no coinciden con la narrativa de su realidad interna. Usted solo verá y registrará las pruebas que confirman que es difícil, que la gente es deshonesta, que el dinero es escaso. Las oportunidades que requieren un salto de fe serán ignoradas o vistas como amenazas, reforzando el ciclo de carencia. Es la profecía autocumplida de la atención selectiva. Por lo tanto, el trabajo de alineación no es buscar oportunidades afuera, es limpiar el filtro interno para que las oportunidades, que siempre han estado allí, se vuelvan visibles y accesibles. Para lograr esta limpieza, es imperativo confrontar las creencias limitantes e inconscientes. Estas creencias no residen en el pensamiento racional fácil de identificar. Se entierran en las reacciones automáticas. La oleada de ansiedad al fijar un precio justo a su trabajo, la procrastinación visceral justo antes de lanzar un proyecto crucial, el autosabotaje cuando el éxito es inminente. Estas creencias son residuos emocionales de experiencias pasadas o narrativas familiares heredadas, y son los guardianes de su frecuencia base baja. Para cambiarlas, la afirmación superficial es irrelevante. El proceso efectivo de cambio requiere la desidentificación. Usted debe dejar de ser la víctima de la creencia y convertirse en el observador curioso de la misma. Cuando el miedo, la duda o la indignidad surgen, en lugar de juzgarse o reprimir el sentimiento, obsérvelo. Pregunte, ¿de dónde viene esta narrativa? ¿Qué beneficio secundario o protección intentaba brindarme en el pasado? Al identificar su origen y su lógica defectuosa, la creencia pierde su poder de control automático. Sustituya la vieja historia con evidencia emocional y actitudinal de su nueva frecuencia. Cada microacción coherente, invertir en conocimiento, hablar con autoridad, practicar el perdón, manifestar gratitud sincera sin causa externa aparente, es una prueba viva de que la nueva identidad está tomando el control. Su frecuencia base se eleva de forma permanente solo cuando la verdad inconsciente que la sostenía ha sido reemplazada por una nueva verdad sentida, creída y actuada de manera consistente. La elevación sostenida de su frecuencia base nos conduce directamente al principio más operativo de la manifestación, la ley de coherencia interna. La frecuencia que usted emite al universo no es solo la suma de sus pensamientos superficiales positivos. Es el promedio ponderado de tres fuerzas cruciales: pensamiento, emoción y acción. Si usted piensa, merezco abundancia, pensamiento, pero siente ansiedad y pánico cada vez que revisa sus finanzas, emoción, y subsecuentemente evita invertir o tomar riesgos calculados, acción, su frecuencia base está completamente fragmentada. El universo, o para ser más exactos, el campo cuántico, no responde a su afirmación verbal, responde a la vibración compleja y disonante de su incoherencia. Cuando estos tres elementos están alineados y apuntan en la misma dirección, usted se convierte en un faro. La alineación no significa que nunca experimentará un pensamiento negativo, sino que usted es capaz de devolver rápidamente los tres componentes a su estado base deseado. Este estado de coherencia actúa como el calibrador maestro de su sistema de activación reticular, CR. La neurociencia nos ha demostrado que el CR, una red de neuronas ubicada en el tronco cerebral, actúa como el portero de su conciencia. De los 11 millones de bits de información que nos bombardean cada segundo, el SAR filtra casi todos, permitiendo que solo unos pocos miles lleguen a su atención consciente. Su frecuencia base y su intención coherente definen el código que utiliza el SAR para determinar qué es relevante para usted. Si su frecuencia base está sintonizada con la escasez, su SAR filtrará y le presentará evidencia constante de crisis económicas, obstáculos irremontables y la falta de oportunidades, validando así la vieja creencia. Si usted logra mantener la coherencia interna alineada con la prosperidad, pensamiento de solución, emoción de certeza, acción proactiva,
El zar de repente comienza a notar el correo electrónico de la oportunidad, la persona que puede ayudarle, el nicho de mercado que antes ignoraba. No es que las oportunidades no existieran antes, es que su filtro mental no estaba calibrado para detectarlas. El estado base y la frecuencia. La manifestación no es magia que ocurre una vez, es el resultado inevitable de un estado base persistente. Su trabajo más importante no es hacer la manifestación, sino mantener ese estado interno. El estado base es su estado emocional y mental predeterminado cuando no está respondiendo a una crisis inmediata. Se siente generalmente optimista o cauteloso, expresivo o reprimido. Las pequeñas decisiones diarias que reflejan su estado base, la elección de consumir noticias negativas o contenidos inspiradores, la manera en que maneja una pequeña frustración en el tráfico, el diálogo interno que utiliza al vestirse, son los indicadores más precisos de su frecuencia base. Cuando usted se compromete a una vida de coherencia interna, la atracción se vuelve automática. Usted deja de buscar forzadamente las cosas. En su lugar, el universo le ofrece escenarios y personas que reflejan perfectamente el estado vibracional que usted ha logrado sostener. El proceso requiere paciencia y una autoevaluación honesta y constante, identificando los momentos de desalineación y corrigiendo activamente la tríada, ajustando la emoción mediante la respiración o la meditación, realineando el pensamiento mediante la reestructuración cognitiva y corrigiendo la acción con nuevos hábitos proactivos. Esta es la diferencia fundamental entre el deseo superficial y la creación intencional, la consistencia absoluta en el ser. Y esto nos lleva al acto final de la maestría, el arte de soltar. Usted ha sembrado, ha nutrido la tierra de su estado base hasta que la frecuencia de su deseo se ha vuelto su vibración natural. El error más común ahora es la ansiedad del resultado, la necesidad de controlar el cómo y el cuándo. Es la interferencia de última hora que sabotea el flujo. Una vez que su estado interno está en coherencia absoluta, debe entregarse a la certeza. Entienda que su deseo no es algo que debe perseguir, es algo que el campo cuántico ya ha generado en respuesta a su calibración. Suelte el timón, mestre, y deje que el universo, que ahora lo percibe como un ser alineado, le revele el camino menos forzado hacia la materialización. Ahora, mestre, detenga su mirada. Tome una inhalación que llene su pecho de la certeza silenciosa. Al exhalar, libere toda necesidad de control. Para sellar este nuevo pacto de creación intencional, vaya a los comentarios ahora mismo y escriba esta verdad. Mi estado base es la realidad inevitable. Recuerde siempre la ley fundamental que rige todo. El universo no le da lo que pide, le devuelve el reflejo perfecto de lo que usted ya es. Si esta enseñanza resonó profundamente con su alma y desea que esta frecuencia de creación intencional se expanda en su vida y en la de otros, dele un me gusta a este video, compártalo con un buscador que necesite esta sabiduría y suscríbase al canal para continuar cultivando su estado base. Que su expansión sea ilimitada.